ovario. Voy a tratar de enfocarlo desde el punto de vista del nuevo médico dirigido para como decir los médicos generales inicialmente, pero con la idea de poder ver qué cosa es, qué se basa, cómo se puede tratar esta enfermedad. El cáncer de ovario es una enfermedad de las mujeres que están entre los 40 y los 60 años. No es una enfermedad rara, está acá dentro de los principales causas de cáncer. De acuerdo al registro de cáncer de Lima Metropolitana de los años 2004 a 2005, que ha presentado más o menos 576 casos en este periodo de todas las localizaciones. Estos son casos de cáncer en la mujer, y las causas de muerte responsable es una causa de muerte muy importante, la tercera causa de muerte es la mujer. Y miren cómo ha ido el cáncer de ovario, cómo es las tendencias a la presentación de las neoplasias ginecológicas en el país. Esto es de acuerdo al registro de cáncer de Lima Metropolitana, que es el único registro que tenemos acá en Lima. El cáncer del cuello uterino, de tener una incidencia muy alta en la década de los 60, ha empezado a disminuir y hoy tenemos una incidencia muy baja en el Perú en general. Hay zonas del Perú donde es muy alta, pero tiende a disminuir la presentación de cáncer de cuello uterino, y cáncer de ovario ha permanecido con una discreta incidencia alrededor de 7 casos por 100.000. Y esto es de acuerdo a las neoplasias ginecológicas, cómo se presenta cáncer de ovario. Es la segunda causa de cáncer ginecológico de la mujer. En primer lugar tenemos cáncer de cuello uterino, que es el 13% de las neoplasias de la mujer. 4% responsable del cáncer de ovario, endometrio, vulva y finalmente vagina. No se incluye el cáncer de la mama, ¿no? Y esto es como se ve en el hospital, la incidencia de casos, el número de casos nuevos al año en el hospital. Ustedes pueden ver que aproximadamente se ven 200 casos nuevos de cáncer de ovario al año. Esto es cómo se presenta el cáncer de ovario en el hospital. Y de cáncer de cuello uterino se ven alrededor de 1.500 casos nuevos al año. Esto es para cáncer de cuello uterino y cáncer de ovario. Y esto es como se presenta generalmente. El cáncer de ovario se presenta como una gran masa tumoral abdominal con compromiso del peritoneo, ¿no? Grandes masas tumorales, implantes tumorales en todo el peritoneo, y la paciente generalmente llega en esta condición con una crisis y con gran masa tumoral. No hay una forma clínica específica de poder definir que el cáncer de ovario es característico, pero generalmente se presenta con una masa en la cavidad abdominal. Y como la diseminación del cáncer de ovario es una diseminación del tipo celómico, es decir, ocupa toda la cavidad abdominal, es frecuente que el paciente debute con enfermedad avanzada. ¿Cómo es la presentación de los casos de cáncer de ovario? La mayoría de los casos, ¿no? Ustedes pueden ver acá, más del 50% de los casos que se presentan en estadios clínicos 3. Casi ustedes pueden ver de que la presentación de los estadios clínicos 3 y 4 representan casi el 80 a 90% de los casos. Ustedes pueden ver, como dicen los 58, sería 69%. La gran proporción de casos son básicamente estadios clínicos 3 y 4. Cáncer de ovario se presenta en general en estadios avanzados. Pero ¿cómo es el origen del cáncer de ovario? ¿Dónde se origina? Es una teoría que uno no la puede explicar porque no está claramente definido dónde se origina o cuál es la célula tumoral comprometida que origina el cáncer de ovario. El cáncer de ovario se puede hablar de neoplasias de tipo epitelial, es decir, original del epitelio del ovario, de tumores estromales del ovario, de neoplasias primarias de los cordones sexuales y neoplasias primarias de las células germinales. Cuando uno se refiere a cáncer de ovario en general, el concepto es de que uno está hablando de los tumores epiteliales del ovario, más no así de los tumores de células germinales, los tumores del estroma ovario o los tumores germinales del ovario, los tumores de la teca granulosa,
o las neoplasias metastásicas al ovario. En general, cuando uno habla de cáncer de ovario, se refiere básicamente al cáncer epitelial del ovario. Y el cáncer epitelial del ovario tiene varios tipos: el mucinoso, el endometrioide, el de células claras y el seroso de alto grado. Pero todas estas neoplasias no se originan, tienen en una sola célula, como se origina, por ejemplo, el cáncer de la piel, o como se origina el cáncer del pulmón, o una célula específica. En el cáncer de ovario tienen tres. Los tumores invasivos de tipo mucinoso, hay un tipo ecológico que se ubica en el ovario, parece que se originan en los órganos del tracto gastrointestinal, ¿no? Estómago, colon, apéndice, y que secundariamente migran, se ubican en el ovario y originan un cáncer de ovario. También en los tipos de cáncer endometrioide y de los tumores de células claras existe un componente de la menstruación retrógrada que haría sus depósitos dentro de la cavidad peritoneal y originaría el cáncer endometrioide. Y dentro de los tumores serosos de alto grado, el origen de la célula o la célula maligna que originaría este tipo tumoral se ubica en la trompa de Fallopian. Es decir, la gran proporción de tumores que van a originarse, van a dar lugar al cáncer epitelial del ovario, no se originan, o su célula de origen no está en el ovario, sino en órganos accesorios, ¿no? Y esto es el tipo que nosotros, cuando hemos visto el concepto de cáncer en general, probablemente cuando lo han visto, uno tiene el concepto de que cuando la enfermedad es más temprana es mejor y cuando la enfermedad es más avanzada es peor. En realidad ese concepto no es tan claro, pero el concepto que ustedes tienen que ver es de que la agresividad del tumor o el tipo de comportamiento clínico del cáncer en general, de cualquier neoplasia, no es dependiente de la cantidad de masa tumoral que tenga, sino de la célula tumoral que la origina. Entonces la agresividad o la complejidad de la neoplasia está en el patrón genético de la célula. Si la célula tiene un patrón genético altamente agresivo, el comportamiento de la enfermedad va a ser más agresivo, el pronóstico va a ser peor. Y para eso uno usa este tipo de patrones de evaluación. Este es un microarray. Acá ponen genes. Los genes, cuando están sobreexpresados, se ponen de rojo. Los genes que están subexpresados o silenciados se ponen en verde. Y los que no tienen ningún efecto están en negro. Entonces, cuando uno ve, estos son diferentes tumores a los cuales se recorre el ADN. Entonces, con el microarray de ADN puede diferenciarlos en diferentes tipos tumorales de acuerdo al patrón genético que tienen. Y ustedes pueden ver acá, todos son carcinomas de células serosas, todos son cánceres serosos de ovario. Entonces, aparentemente deberían tener el mismo comportamiento. Pero como tienen diferente patrón genético, diferente patrón de expresión de genes, ustedes pueden ver acá que las sobrevidas son distintas. Entonces, no depende del tipo histológico, sino depende de la naturaleza o del patrón genético que tenga el tumor de cáncer de ovario. ¿No? Y esto es los genes que están afectados en el desarrollo del cáncer de ovario. ¿Por qué es importante reconocer los genes que están afectados en el desarrollo o la evolución del cáncer de ovario? Porque nosotros somos capaces de poder intervenir en esa alteración. El concepto de desarrollo de drogas anteriormente era la búsqueda de compuestos en el mundo animal o en el mundo vegetal, en cualquier lugar. Uno identificaba compuestos y los podía, digamos, exponer ante células tumorales y ver si tenían actividad o no. Por ejemplo, cartílago de tiburón. Cartílago de tiburón es extraído, lo exponen ante las células tumorales y ven si tiene acción o no tiene acción. Y así muchas de las sustancias que se han descubierto que tienen propiedades anticancerígenas han derivado de la búsqueda de la naturaleza de estas sustancias y su posterior síntesis. Pero hoy, ¿cómo es el desarrollo de las drogas antineoplásicas? Uno determina cuál es la vía molecular que está afectada, y determinada la vía molecular afectada, uno en el laboratorio desarrolla drogas que
que pueden revertir esa señal anormal y de tal manera que puede uno revertir el desarrollo de la neoplasia. Y en eso ya tenemos nosotros múltiples historias en ese sentido. Y de los genes que están afectados en cáncer de ovario, por ejemplo, el gen P53, el gen BRCA1, que es de cáncer de mama, el gen de la neurofibomatosis, el gen BRCA2 y el gen del retinoblastoma. Entonces, esto ven que la gran proporción, la mayor proporción de células de genes que están afectados, casi el 90% de las células de cáncer seroso del ovario tiene alteraciones del P53. Esto es importante porque si nosotros pudiésemos diseñar, o el momento en que nosotros diseñemos algo para restablecer la función del P53, probablemente podemos lograr revertir la actividad de esta neoplasia. Y esto es lo que nosotros vemos. Estos son lo mismo, pero ustedes pueden ver acá cómo de acuerdo a estos son solamente cáncer de ovario de tipo seroso de alto grado, y en los cuales este es un trabajo de grupo de un consorcio, que es de un consorcio que trata de determinar el genoma de todos los tipos de neoplasias. Hasta la actualidad se han identificado 15 genomas totales de las neoplasias. Tenemos el cáncer del pulmón, de los tumores cerebrales. Entonces, recientemente se ha publicado el genoma completo del cáncer de ovario. Y este genoma completo del cáncer de ovario ha podido diferenciar a 4 tipos genéticos de cáncer. Ustedes pueden ver acá los diferenciados, los inmunoreactivos, los de tipo mesenquimales y los tipos proliferativos, que nos van a poder definir qué tipo de genes tiene expresado y cuál va a ser el comportamiento y qué tratamiento podemos dar a cada uno de ellos. Y no solamente eso, sino también se ha podido diferenciar cómo están afectados. Mire, cada uno, la ruta del gen del retinoblastoma. El gen del retinoblastoma es un gen supresor que hace que la neoplasia, cuando están afectadas, que tiene que haber una alteración del retinoblastoma para que desarrolle la neoplasia. 67% de los casos de cáncer de ovario tienen alteración del gen del retinoblastoma. La otra ruta afectada en el 45% de los casos es la ruta de la P-intestinasa. La otra es la ruta del NOX y la otra es la ruta del BRCA. El BRCA es un gen de reparación del ADN que lo que permite es revertir el daño que se produce en el ADN. Cuando no hay esa capacidad para reparar el ADN, o a través del BRCA, se desarrolla cáncer. Entonces, si uno es capaz de revertir a través de una droga todo el silenciamiento que produce este BRCA, porque el BRCA o este gen BRCA puede estar afectado porque está mutado, porque está silenciado epigenéticamente, ¿no? Esas son las dos formas que puede afectarse. Entonces, uno, en la actualidad, a través de una molécula que se llama el PAC, los inhibidores del PAC, es capaz de revertir este daño y poder actuar en este tratamiento. Ya tenemos drogas que están disponibles para el manejo del cáncer de la mama que tienen estas mutaciones. Y esta es la otra ruta donde ustedes pueden ver que lo más importante es las alteraciones del P53 y el 84%. Entonces era un poco para que comprendan cómo es el mundo de la genética en el manejo del cáncer de ovario. Estos son los estadios clínicos de cáncer de ovario, ¿no? El estadio clínico 1, que es el cáncer que está confinado al ovario, que aproximadamente se diagnostica en 20% de los casos y el 90% de los pacientes están vivos a los 5 años. Pero la gran cantidad de pacientes que se diagnostican son los estadios clínicos 3 y 4, y la sobrevida no es más allá del 20% a los 5 años. Y esto es la gran cantidad de pacientes. Entonces tenemos que trabajar en este grupo de pacientes para ver cómo mejoramos los resultados. Y este es como les decía, ¿no? 75-80% de los casos tienen enfermedad fuera del ovario. Los estadios clínicos que tenemos la diseminación dentro del peritoneo o compromiso ganglionar en el resto peritoneo. Si la enfermedad es microscópica, es
estadio clínico 3A. Si los nódulos que hay depositados en la carcinomatosis es menor de 2 centímetros, son estadio clínico B, 3B. Si los nódulos son más de 2 centímetros o tiene compromiso calcular retroperitoneal, son estadios clínicos 3C. Y si hay diseminación metastásica y los pulmones o esos otros sitios, es estadio clínico A. ¿Pero por qué es importante esto? Porque la cirugía es la principal clave en el manejo del cáncer epitelial del ovario. La primera medida que hace cuando se trata cáncer de ovario es el tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico lo que el cirujano debe hacer es hacer la cirugía de máximo esfuerzo o de citorreducción máxima. ¿Qué cosa significa? Que tiene que sacar en la manera de lo técnicamente posible toda la enfermedad que pueda ser resecada, incluyendo afecciones intestinales o hepáticas o estrenectomías o segmentectomías hepáticas, dependiendo. Es decir, el esfuerzo de hacer una cirugía de máxima citorreducción es lo mejor. Y la intención es de que no quede enfermedad residual. Y el que no quede enfermedad residual significa de que el pronóstico va a ser diferente. Y es importante que esta cirugía sea hecha de inicio por un cirujano oncólogo entrenado, porque no es lo mismo que un paciente con cáncer de ovario sea operado por un cirujano que no tiene entrenamiento en operar pacientes con cáncer de ovario que en un cirujano entrenado adecuadamente para manejar el cáncer de ovario. Y esto es porque si uno hace la cirugía de esfuerzo máximo, si no queda enfermedad residual, miren ustedes, la sobrevida es mayor. Si queda enfermedad entre 1 a 10 milímetros, o sea, entre 1 centímetro, la sobrevida cae dramáticamente. Y si queda enfermedad mayor de 1 centímetro, pues la sobrevida es muchísimo menor. Definitivamente el impacto que tiene la cirugía de inicio de la sobrevida es muy importante. Y miren ustedes acá, cuando los pacientes son sometidos a procedimientos quirúrgicos, cuando no queda ninguna enfermedad, miren, cuando no hay enfermedad residual, la mediana de sobrevida es de 108 meses. Y si te queda cualquier tipo de enfermedad residual, ya sea de 1 centímetro o más, la sobrevida es de 48 meses. Hay una diferencia de más de 60 meses en el hecho de haber sido sometida a una cirugía adecuada. Y eso se repite en todas las series. O sea que definitivamente, si uno hace una adecuada cirugía, el paciente tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Y esto es cómo ha evolucionado la quimioterapia en los años para manejar cáncer de ovario, ¿no? En la década del 60 y del 70 teníamos estas pocas drogas que casi nada le han hecho al cáncer de ovario. En la década del 77 empezó a aparecer esta droga cisplatino, que es la droga más importante en el manejo del cáncer de ovario. Posteriormente se adicionó cisplatino a la ciclophosphamida, cisplatino paclitaxel, que en este momento fue el boom del tratamiento, y hoy el tratamiento convencional es carboplatino con una sal de calzado. Ese es el tratamiento convencional del cáncer de ovario. ¿Qué más vendremos a futuro? No lo sabemos. Esto es el consenso del grupo de ginecología oncológica de Intergrupo. Ellos se reúnen cada cierto tiempo, en donde ¿cuál es la recomendación del tratamiento estándar? El tratamiento estándar para cáncer de ovario avanzado es carboplatino con esta dosis, más la combinación de paclitaxel cada 3 semanas, todos los tratamientos por un total de 6 cursos. Ese es el tratamiento convencional recomendado. ¿Qué cosas se ha hecho desde esa época para tratar de mejorar los resultados? Bueno, se han tratado de ver administración intraperitoneal, paclitaxel, o sea, una droga a dosis densas. ¿Qué significa dosis densas? Normalmente uno administra el tratamiento, la quimioterapia, cada 3 semanas. Eso da una intensidad de dosis determinada. Por ejemplo, yo administro una droga y se la voy a administrar 90 miligramos cada 3 semanas.
yo doy, eso significa que en teoría el paciente recibe 30 miligramos semanales, por 3 semanas, son 90 miligramos cada 3 semanas. Las dosis de eso, ¿qué significa? Que yo en vez de darle 120 miligramos cada 3 semanas, les puedo administrar 40 miligramos semanales. Entonces estoy subiendo la dosis, pero de una forma más densa. ¿Qué es diferente? Administramos cada 3 semanas. Y las nuevas terapias, es decir, los agentes que tienen actividad sobre la angiogénesis. La quimioterapia intraperitoneal. ¿Por qué es importante la quimioterapia intraperitoneal? Porque la principal diseminación que tiene el cáncer de ovario es a través de la vía peritoneal. El cáncer de ovario se pasea del ovario y se disemina siguiendo la circulación de líquido peritoneal. Pero ¿qué cosa es? ¿Cuál es la limitación? Que hay una pobre penetración de la droga administrada a la cavidad peritoneal dentro del tumor y que además no hay una buena, adecuada distribución de la droga. Y las complicaciones puede haber shock, peritonitis, una serie de cosas porque hay que poner un dispositivo. Tiene que colocar un catéter intraperitoneal y eso puede originar perforaciones, obstrucciones intestinales. Y estos son los esquemas de quimioterapia intraperitoneal que se han tratado de mejorar, ¿no? Con la intención de mejorar los resultados. Este es el más representativo, ¿no? El GOG 172 para pacientes con el cáncer de ovario completamente resecado. El objetivo es, si yo doy quimioterapia intraperitoneal a estos pacientes que no tienen enfermedad residual, ver si tienen mejor sobrevida o no, y dar la quimioterapia endovenosa convencional. ¿Y qué cosa fue lo que se obtuvo? Esto lo que ustedes pueden ver es sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Esto es el brazo que recibió quimioterapia intraperitoneal, este es el brazo que recibió quimioterapia intraperitoneal y el brazo de quimioterapia convencional. Y ustedes pueden ver que los pacientes que recibieron quimioterapia intraperitoneal fueron mejor que los que no recibieron. El problema es los eventos adversos. Hay mayor toxicidad del tipo hematológico. Y una cosa importante es de que solamente menos de la mitad de los pacientes, ¿no? Menos de la mitad de los pacientes toleran todos los tratamientos programados. Es un buen esquema, mejoran los resultados, pero tienen pobre tolerancia. Por eso, a pesar de que esto es un esquema que ha demostrado su beneficio, no tiene una gran aceptación para su uso en la práctica clínica diaria. Este es un metaanálisis de todos los estudios de quimioterapia intraperitoneal, en donde ustedes pueden ver de que el resultado final se encuentra en esto. Este es ¿cómo se llama? Un forest plot. Esta es una relación de riesgo. Esto es la línea del 1. Cuando un resultado se aleja del 1, significa que favorece a este lugar. Cuando un resultado se aleja del 1, pero para el lado positivo, significa que el resultado del tratamiento es peor. Por ejemplo, bien, este es un resultado que significa que este y estos son malos resultados. Pero para que un resultado tenga valor, mientras más lejos del 1 está, mientras valor más negativo tenga, es más útil. Por ejemplo, y los rangos no deben llegar a tocar el 1. Por ejemplo, este resultado, ¿no? Dice relación de riesgo de 0.34. Es decir, que mejora el resultado de un 64%, disminuye el riesgo de muerte 66%, 66% menos de riesgo de muerte. Y acá, 0.71, o sea, 29% de reducción de muerte. Pero los rangos van entre 0.54 y 0.94. O sea, este es un resultado positivo. Pero este dice acá, por ejemplo, ¿no? 0.29. Pero los rangos van de donde? Del 0.03 al 2.66. Se separan para los resultados. Ese es un estudio negativo. Siempre para cualquier resultado que ustedes tengan un metaanálisis. Y acá, el estudio que más fuerza tiene es el de la que tiene publicado, que hemos hecho. Y al final, todos los resultados, este es un análisis final, favorecen y disminuye la reducción de riesgo de muerte de un 21%. La quimioterapia intraperitoneal. O sea que, teóricamente, nosotros deberíamos escoger para este grupo de pacientes que son adecuados
adecuadamente operados, no tienen enfermedad microscópica, la mejor opción probablemente debería ser quimioterapia intraperitoneal. El otro esquema, paclitaxel a dosis densa. Acá cómo está. Miren, esto el grupo japonés, cáncer de ovario, primera línea, ¿no? ¿Cómo fue? Los pacientes fueron randomizados a recibir el tratamiento convencional, paclitaxel, carboplatin cada 3 semanas, o el esquema de dosis densa, paclitaxel 80 miligramos semanal, los días 1, 8, 15, con carboplatino a la misma dosis. ¿Cuáles fueron los resultados? El grupo que recibió la quimioterapia dosis densa tuvo mejor sobrevida libre de progresión y también mejor sobrevida global. Tasas de respuestas, no hubo diferencia, pero la mediana de la sobrevida, 28 versus 17, con un valor de P bastante significativo, una reducción de riesgo de 0.71, con márgenes de confianza que no llegaban al 1, la sobrevida a los 3 años, 62%, con un P también significativo y un hazard ratio de 0.75. Entonces, definitivamente, el esquema de habilitación semanal es un esquema que mejora los resultados. Y como en la actualidad, en el manejo del cáncer de ovario o en el manejo del cáncer en general, estamos con las terapias dirigidas, las terapias blanco, la angiogénesis es un factor importante en el desarrollo del cáncer de ovario. La angiogénesis es un fenómeno normal, es decir, la angiogénesis se basa en la producción de nuevos vasos sanguíneos para el crecimiento del tumor. Un tumor crece de forma libre hasta un tamaño entre 1 a 2 milímetros. Se puede nutrir a través de difusión. Para que el tumor pueda crecer más allá de 2 milímetros, necesita de una sustancia que haga que los vasos sanguíneos empiecen a formarse. Y esa sustancia es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Es decir, un tumor, para que crezca, necesita de vasos sanguíneos. Y en teoría, si uno es capaz de producir una sustancia que impida la formación de estos vasos sanguíneos, sería capaz de revertir el desarrollo de esta enfermedad. La angiogénesis normalmente se produce en muchas enfermedades. En la enfermedad proliferativa de la retina, en las cicatrices, en las quemaduras, en la ovulación normalmente. Pero en el crecimiento y desarrollo, pero en el adulto se produce solamente como fenómeno de la cicatrización y como fenómeno de la ovulación. Y acá está, el principal factor que promueve la angiogénesis es el BER, que es el que hace de que se desarrolle la formación de vasos sanguíneos. Y cuando tiene mayor sobreexpresión de BER en las células tumorales en el cáncer de ovario, tiene un peor pronóstico. Entonces, el siguiente paso fue, si yo tengo una sustancia que es capaz de bloquear la angiogénesis, puedo tener actividad sobre el cáncer de ovario. Y acá tenemos todo esto. Lo que se comercializa ahorita en el mercado son estas dos drogas, que son anticuerpos contra el factor de crecimiento del endotelio vascular. Estas otras drogas no están aprobadas para cáncer de ovario, pero se comercializan estas. Entonces, el estudio de cómo esta droga tiene actividad en estudios fase 2 en cáncer de ovario. Y esto es el resultado final. Es decir, quimioterapia convencional más esta droga, que es un anticuerpo monoclonal, ver si tratando la angiogénesis podemos mejorar el resultado. Y este es el estudio del ICON-7. ¿Qué cosa es el ICON-7? Esta es la quimioterapia normal que nosotros usamos para cáncer de ovario. Y a esta quimioterapia normal se le adicionó esta droga, bevacizumab, que es un agente contra la angiogénesis. ¿No? ¿Y qué cosa fue lo que demostramos? ¿Qué fue lo que demostramos? Los datos estuvieron adecuadamente distribuidos. Ustedes pueden ver acá que esta es la sobrevida libre de progresión. Mayor cantidad de pacientes en el brazo de estudio sobrevivieron en relación a los pacientes control. 19 meses de mediana versus 13 meses, versus 17 meses. ¿No? La sobrevida libre de progresión. Y esto es para los pacientes que tuvieron enfermedad residual grosera.
Si quedó enfermedad vesical grosera, los resultados fueron mejores. Ese es el grupo de alto riesgo, donde ustedes pueden ver de que la adición de quimioterapia más bevacizumab fue mejor que quimioterapia sola. Y los eventos adversos fueron hipertensión, sangrado, neutropenia. Y con esto, yo creo que estos son todos los estudios fase 3 en primera línea que hemos mejorado los resultados tratando con quimioterapia. Y ahora nosotros sabemos que para tratar cáncer epitelial del ovario tenemos varias alternativas como la dosis densa, la adición de un anticuerpo monoclonal y la quimioterapia intrafetal. Yo creo que esto y ahora en la actualidad, en el consenso, esto fue en el año 2004, el consenso inicial que mostré, y esto fue desde el año pasado, donde se dice que el tratamiento todavía sigue siendo carbohidrato cada 3 semanas, pero que variaciones de las dosis, es decir, los pacientes con quimioterapia dosis densa, los esquemas, ¿no?, y la ruta, quimioterapia interperisondeal, deberían ser, podrían usarse. Creo que eso es lo que quería mostrarles a ustedes y podríamos discutir cualquier punto de vista que ustedes tengan. El factor de riesgo más importante para desarrollarse cáncer de ovario es la presencia de las mutaciones del gen BRCA. El gen BRCA, el BRCA1 y 2, son genes que normalmente existen en todas las personas, todos tenemos el gen BRCA, y ese gen es el responsable de la reparación del ADN. Pero por alguna condición, este gen puede estar mutado o puede estar silenciado. El silenciamiento puede ser epigenético. ¿Qué significa? De que no se metila o se desmetila inadecuadamente y el gen está normal, pero no está funcionando. Entonces, ese es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de ovario. Este gen BRCA es un gen que se desarrolla en cáncer de mama, pero también en cáncer de ovario. Y hay pacientes que tienen cáncer de mama familiar que tienen mutación del BRCA. Pero, sin embargo, ese es un factor de riesgo más importante. ¿Sí? El carcinoma de células claras, el seroso de alto grado y el carcinoma de células claras. Bueno, gracias.